Dicen que el amor verdadero se prueba en el fuego de la adversidad, y yo estaba dispuesta a quemarme viva con tal de salvar al hombre que amaba. Recuerdo con una claridad dolorosa la mañana en que entregué las llaves de mi camioneta, mi preciado SUV, que había tardado 5 años en pagar con el sudor de mi frente y horas extras interminables. El comprador, un hombre regateador y frío, me ofreció una suma ridícula, un 30% menos de su valor real. Pero yo no tenía el lujo del tiempo ni del orgullo para negociar. Acepté el dinero en efectivo con manos temblorosas, sintiendo cómo se me rompía el corazón, no por el vehículo, sino por la desesperación que motivaba la venta. Ese dinero no era para un viaje, ni para una casa, ni para lujos. Era para comprarle tiempo a Javier, mi esposo, el hombre que supuestamente se estaba muriendo de un cáncer agresivo en etapa 4. Mientras veía mi auto alejarse, pensé que estaba haciendo el sacrificio más noble de mi vida, sin saber que estaba financiando mi propia destrucción y pagando, literalmente, la suite de hotel donde él se revolcaba con mi propia sangre. Todo comenzó hace 6 meses, en una tarde gris que marcó el inicio de mi pesadilla personal. Javier llegó a casa del trabajo inusualmente temprano, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos, arrastrando los pies como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Se dejó caer en el sofá de la sala, sin decir una palabra, y cuando le pregunté qué ocurría, rompió en un llanto desgarrador que me heló la sangre. Entre sollozos entrecortados y abrazos asfixiantes, me soltó la bomba. Le habían detectado un tumor cerebral inoperable, un glioblastoma multiforme. Me mostró unos papeles con logotipos médicos, llenos de terminología compleja que yo, en mi ignorancia y pánico, no me detuve a verificar con lupa. Solo vi la palabra terminal y sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Él me miró a los ojos, con una actuación digna de un premio Oscar, y me dijo que tenía miedo, que no quería morir, que quería luchar por nosotros. En ese momento, mi rol de esposa cambió al de cuidadora y guerrera, jurando que movería cielo y tierra para salvarlo. La transformación de Javier fue rápida y teatral, diseñada meticulosamente para manipular cada fibra de mi empatía. A la semana del diagnóstico, me pidió que lo ayudara a raparse la cabeza. No quiero ver cómo se me cae el pelo a mechones por la quimio. Prefiero hacerlo yo con dignidad, me dijo con voz quebrada frente al espejo del baño. Fue un momento íntimo y devastador. Tomé la máquina de afeitar y, con lágrimas nublando mi visión, corté su cabello negro y espeso. Cada mechón que caía al suelo de baldosas blancas se sentía como un pedazo de vida que se nos escapaba. Al terminar, él se miró al espejo, acarició su cráneo desnudo y lloró en mi hombro. Yo lo abracé con fuerza, besando su cabeza calva, prometiéndole que seguía siendo el hombre más guapo del mundo para mí. Ahora, mirando hacia atrás con la claridad que da la rabia, me doy cuenta de que no se rapó por la quimioterapia. Se rapó para completar su disfraz, para vender mejor su mentira y asegurarse de que yo no dudara ni un segundo antes de vaciar mis cuentas bancarias. El supuesto tratamiento era, según Javier, experimental y privado, lo único que podía ofrecerle una esperanza de vida más allá de los 3 meses que le daban los médicos convencionales. Me explicó que el seguro médico no cubría estas sesiones de inmunoterapia avanzada porque aún no estaban aprobadas por la FDA y que cada ciclo costaba miles de dólares. La clínica, convenientemente ubicada a 2 horas de nuestra ciudad, exigía pagos por adelantado y en efectivo o transferencias directas. Es nuestra única opción. Mi amor, me decía con ojos de cachorro apaleado. Y yo le creí. Empezamos a liquidar nuestros activos. Primero fueron los ahorros de emergencia, esos que teníamos para la futura educación de los hijos que planeábamos tener. Luego vendimos las joyas que heredé de mi abuela. Finalmente, puse en venta el auto y solicité una segunda hipoteca sobre la casa.
Me convertí en una máquina de generar dinero, trabajando turnos dobles y vendiendo pasteles los fines de semana. Todo para que él pudiera ir a sus sesiones los martes y jueves. En medio de este torbellino de dolor y deudas, la única persona que parecía entender mi sufrimiento y estar a mi lado incondicionalmente era mi hermana menor, Carla. Carla siempre había sido la espíritu libre de la familia, un poco irresponsable y vanidosa, pero yo la adoraba. Desde el diagnóstico de Javier, ella se convirtió en una presencia constante en nuestra casa. Venía a ayudarme, a traerme comida cuando yo estaba demasiado agotada para cocinar y a hacerme compañía mientras Javier estaba fuera en sus tratamientos. «Eres tan fuerte, hermana», me decía mientras me acariciaba el pelo y yo lloraba en su regazo. «Javier tiene suerte de tenerte, haces todo por él». ¡Qué ironía tan macabra! Sus palabras de consuelo eran en realidad una burla velada, mientras yo le confiaba mis miedos más profundos sobre enviudar joven. Ella estaba calculando cuándo sería su próxima escapada con mi marido, financiada con el dinero que yo ganaba limpiando pisos ajenos y vendiendo mi dignidad pedazo a pedazo. Amigos, detengámonos un momento aquí para procesar el nivel de frialdad que se requiere para hacer esto. No estamos hablando solo de una infidelidad, que ya es dolorosa. Estamos hablando de fingir una muerte inminente, de explotar el miedo más profundo de una esposa y de usar a su propia hermana como cómplice en el robo de su vida y patrimonio. Es una maldad que roza lo sociopático. Si esta historia ya les está haciendo hervir la sangre como a mí y quieren ver cómo cae este castillo de naipes, les pido que le den un fuerte like a este video ahora mismo. Suscríbanse al canal Relatos de Don Sebastián y activen la campanita, porque la manera en que esta mujer descubre la verdad es una lección maestra de intuición y tecnología que nadie debería perderse. La rutina de los tratamientos se estableció con una precisión militar. Los martes y jueves, Javier salía de casa muy temprano, vestido con ropa cómoda y un gorro de lana para cubrir su calva, llevando una pequeña maleta con cosas esenciales por si le daban náuseas o necesitaba quedarse en observación. Yo siempre me ofrecía a llevarlo, suplicándole que me dejara acompañarlo y sostener su mano mientras le ponían los medicamentos intravenosos. Pero él siempre se negaba rotundamente, alegando que la clínica tenía políticas estrictas de privacidad y que no quería que yo lo viera débil y vomitando. «Prefiero que me recuerdes fuerte, mi amor. Además, el viaje es largo y tú necesitas trabajar para pagar todo esto», me decía con esa lógica manipuladora que me hacía sentir culpable por querer estar ahí. Así que yo me quedaba en casa, angustiada, imaginándolo sufriendo en una silla fría de hospital, mientras él, en realidad, conducía hacia el paraíso con mi tarjeta de crédito en el bolsillo. Sin embargo, el crimen perfecto no existe porque la arrogancia del criminal siempre deja un rastro. A pesar de su cuidadosa actuación, llegaba a casa fingiendo fatiga extrema. A veces incluso se provocaba el vómito en el baño para que yo lo escuchara y se maquillaba ojeras con sombras oscuras. Hubo detalles sensoriales que mi subconsciente empezó a notar antes que mi razón. Un martes por la tarde, cuando regresó de una supuesta sesión de quimioterapia de 8 horas, lo abracé en el recibidor para ayudarlo a caminar hasta la cama. Al acercarme a su cuello, esperé oler ese aroma metálico y estéril típico de los hospitales, esa mezcla de alcohol y desinfectante que se impregna en la piel. Pero no, lo que olí fue sutil, casi imperceptible, pero inconfundible. Era el aroma fresco y salado de protector solar de coco y cloro de piscina, mezclado con un jabón de verbena que definitivamente no usan en las clínicas oncológicas. Ese olor se quedó alojado en mi mente como una astilla molesta. Intenté racionalizarlo. Quizás la clínica usa un limpiador diferente, quizás se puso loción para la piel seca, pero la duda,
una vez sembrada. Es una planta venenosa que crece rápido. La paranoia se apoderó de mí. Empecé a notar otras cosas. Su piel, supuestamente pálida por la enfermedad, tenía un tono ligeramente bronceado en los hombros, algo imposible para alguien que pasa el día encerrado recibiendo veneno en las venas. Además, su apetito sexual, que según los médicos debería haber desaparecido, a veces resurgía con una energía extraña los días que no tenía tratamiento. Pero la prueba definitiva, el error fatal, ocurrió ayer por la mañana. Javier salió apresurado para su sesión del jueves, olvidando algo crucial en la mesita de noche, su reloj inteligente, el cual estaba sincronizado con su teléfono celular que él sí se llevó. Yo estaba limpiando la habitación, sacudiendo el polvo de su lado de la cama, cuando el reloj inteligente vibró e iluminó la pantalla oscura. Normalmente respeto su privacidad ciegamente, pero la ansiedad y esa astilla del olor a coco me impulsaron a mirar. No era un mensaje de texto, era una notificación de una aplicación de fotos compartidas, una de esas nubes familiares que tenemos configuradas. La notificación decía: Carla ha añadido 3 fotos al álbum. Escapada. Mi corazón se detuvo. ¿Carla? Mi hermana me había dicho que hoy tenía una entrevista de trabajo importante al otro lado de la ciudad y que estaría desconectada todo el día. Con los dedos temblorosos toqué la pantalla del reloj, pero estaba bloqueada. Sin embargo, la curiosidad se transformó en una necesidad visceral de saber. Recordé que teníamos activada la función de buscar mi dispositivo por seguridad en caso de robos o accidentes. Corrí a mi computadora portátil, abrí el navegador y tecleé nuestras credenciales compartidas. El mapa se cargó lentamente, mostrando un punto azul pulsante que representaba la ubicación exacta del teléfono de Javier en tiempo real. El mapa se cargó en la pantalla de mi computadora, píxel por píxel, revelando una verdad que mi cerebro se negaba a procesar. El punto azul que indicaba la ubicación de Javier no estaba parpadeando en la dirección del Centro Oncológico Esperanza, que quedaba hacia el norte, en una zona industrial gris y deprimente. No, el punto pulsaba con una insolencia burlona hacia el sur, específicamente en la costa, en un área conocida por sus complejos turísticos de lujo y escapadas de fin de semana. Hice zoom con los dedos temblorosos sobre el touchpad, rogando que fuera un error del satélite, un fallo técnico, cualquier cosa menos lo que mis ojos estaban viendo. Pero la tecnología no miente. El marcador estaba situado exactamente sobre los terrenos del Hotel & Spa Paraíso Azul, un resort de 5 estrellas con piscinas infinitas y acceso privado a la playa. La distancia era de casi 2 horas desde nuestra casa, pero en la dirección opuesta a su supuesta salvación médica. Mientras yo pensaba que le estaban inyectando químicos para salvar su vida, él estaba en un lugar donde el único líquido que corría era champán y agua de coco. La negación es una fase poderosa del duelo, y por un microsegundo mi mente intentó inventar excusas absurdas. Quizás el doctor le recomendó hidroterapia, pensé estúpidamente. Quizás fue a buscar una segunda opinión de un especialista que estaba hospedado allí, pero la notificación del reloj inteligente seguía allí, burlándose de mí. Carla ha añadido 3 fotos al álbum Escapada. Carla, mi hermana, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Abrí la aplicación de fotos en la computadora. No tuve que adivinar la contraseña. Era la fecha de cumpleaños de nuestra madre, una contraseña que compartíamos toda la familia por confianza. Entré en la carpeta compartida que Carla, en su arrogancia o estupidez, había olvidado que yo también podía ver desde la cuenta familiar vinculada. Las miniaturas de las fotos tardaron una eternidad en cargar debido a mi conexión lenta de internet barata. Otra medida de ahorro que tomé para pagar el tratamiento. Pero cuando aparecieron en alta resolución, el mundo
se detuvo. La primera foto era un selfie tomado desde arriba. En él aparecía Carla, radiante, con unas gafas de sol de diseñador que yo no sabía que tenía y un bikini rojo minúsculo. Detrás de ella, abrazándola por la cintura con una familiaridad posesiva y repugnante, estaba Javier. Mi Javier, el hombre que supuestamente estaba tan débil que necesitaba ayuda para ir al baño. En la foto, su cabeza rapada brillaba bajo el sol, no como un símbolo de enfermedad, sino como un accesorio de moda rudo. Sostenía un cóctel tropical con una sombrilla de papel en una mano y con la otra apretaba el muslo de mi hermana. No había rastro de ojeras, ni de palidez, ni de dolor. Sus ojos brillaban con vitalidad y lujuria. La segunda foto era de un plato de mariscos costoso, langosta y camarones, con la ubicación etiquetada. Y la tercera era un video corto. Le di al play con manos entumecidas. Se les veía brindando frente al mar. Se escuchaba la voz de Javier diciendo, «Por nosotros, nena, y por la tonta que paga la cuenta». Y luego se besaban. Un beso profundo, húmedo, real. Sentí una náusea violenta subir por mi esófago. Corrí al baño y vomité hasta la bilis, mi cuerpo rechazando físicamente la toxicidad de la traición. Mientras estaba arrodillada en el suelo frío del baño, abrazada al inodoro, la realidad de los últimos 6 meses me golpeó como un tsunami. Cada lágrima que derramé por su muerte inminente, cada dólar que ahorré dejando de comer carne, cada vez que vendí algo valioso, todo había sido financiamiento directo para su aventura. No tenía cáncer, nunca lo tuvo. Se rapó la cabeza para manipularme mejor, fingía náuseas para evitar tener intimidad conmigo y guardarse para ella. Y Carla, mi hermanita, a la que le cambié los pañales, a la que consolé cuando le rompieron el corazón, ella no solo lo sabía, ella era la coautora del guión, se estaban riendo de mí, la tonta que paga la cuenta. Esa frase resonaba en mi cabeza, transformando mi dolor en una furia volcánica, caliente y destructiva. Amigos, llegamos al punto de no retorno. Imaginen estar en el suelo de ese baño, habiendo visto la prueba irrefutable de que las dos personas que más aman en el mundo no solo los traicionaron, sino que planearon su ruina financiera y emocional con una sonrisa en la cara. La mayoría de la gente se derrumbaría, se quedaría llorando en posición fetal. Pero esta mujer está a punto de levantarse. Les pregunto, si estuvieran en sus zapatos, con la dirección exacta del hotel en la pantalla, ¿qué harían? ¿Llamarían a la policía? ¿Llamarían a sus padres? ¿O irían personalmente a arruinarles la fiesta? Yo sé lo que haría. Escríbanme en los comentarios su plan de venganza ideal. Y si quieren ver el enfrentamiento más satisfactorio de la historia, denle like al video ahora mismo para darle fuerzas a nuestra protagonista. Me lavé la cara con agua helada y me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos rojos e hinchados, pero había algo nuevo en su expresión, una determinación de acero. No iba a llamarlos, no iba a darles la oportunidad de inventar otra mentira, de decir que era un malentendido o que yo estaba alucinando. Tenía que atraparlos en el acto. Necesitaba ver el miedo en sus ojos cuando su mundo de fantasía se derrumbara. El problema era el transporte. Había vendido mi camioneta, recordé con amargura. Javier se había llevado nuestro único auto restante, el sedán viejo. Miré mi cuenta bancaria desde el móvil. Me quedaban menos de $100 disponibles en la tarjeta de crédito. El resto estaba al límite por los medicamentos. Sin dudarlo, abrí la aplicación de transporte privado y solicité un viaje hasta el Hotel and Spa Paraíso Azul. El costo estimado era de $80. Que se joda, pensé. Sería la mejor inversión de mi vida.
El viaje de 2 horas fue una tortura psicológica y, al mismo tiempo, una preparación para la guerra. Mientras el conductor, un señor amable que intentó hacer conversación y al que tuve que silenciar cortésmente, conducía por la autopista, yo repasaba mentalmente cada interacción de los últimos meses. Recordé las miradas cómplices entre Javier y Carla en las cenas familiares, cómo se rozaban las manos al pasarse la sal, cómo ella siempre se ofrecía a cuidarlo. Yo lo interpreté como amor fraternal y solidaridad. Ahora lo veía como lo que era, adulterio descarado frente a mis narices. Saqué mi teléfono y me aseguré de tener suficiente batería y espacio de almacenamiento. Iba a grabar todo, no solo por satisfacción personal, sino porque necesitaba pruebas legales. Si quería divorciarme y demandarlos por fraude, porque fingir cáncer para obtener dinero es un delito, necesitaba evidencia irrefutable. El video del brindis era bueno, pero un video de la confrontación en vivo sería el clavo final en su ataúd legal. Al llegar al hotel, la opulencia del lugar me golpeó como una bofetada. La entrada estaba flanqueada por palmeras reales y fuentes de mármol. El botones me abrió la puerta del auto con una sonrisa, esperando una propina que yo no podía darle. Me sentí pequeña y fuera de lugar con mis jeans desgastados y mi camiseta barata, la ropa de una mujer que vive contando centavos, contrastando violentamente con los huéspedes bronceados y vestidos con lino que paseaban por el lobby. Caminé hacia la recepción con el corazón en la garganta, pero pasé de largo. No necesitaba preguntar por su habitación. La foto del brindis tenía el mar de fondo y se veían sombrillas azules. Estaban en el área de la piscina principal o en el bar de playa. Me moví con sigilo, mezclándome entre un grupo de turistas que llegaban con maletas, atravesando el lobby hacia los jardines traseros. El olor a cloro y protector solar de coco llenó mis fosas nasales. El mismo olor que Javier traía en su piel. Estaba cerca. El área de la piscina era inmensa, un laberinto de tumbonas, cabañas privadas y barras húmedas. El sol del mediodía caía a plomo, haciendo brillar el agua turquesa. Me puse mis gafas de sol para ocultar mis ojos hinchados y comencé a escanear el lugar como un depredador. Mi mirada pasaba de rostro en rostro, buscando una cabeza calva, y entonces los vi. Estaban en una de las cabañas VIP, esas que cuestan extra por día, ubicadas en una plataforma elevada con mejor vista al mar. Javier estaba recostado boca abajo en una tumbona acolchada, mientras Carla, sentada a horcajadas sobre sus piernas, le aplicaba aceite bronceador en la espalda con movimientos lentos y sensuales. Se reían. Se veían tan despreocupados, tan felices, tan vivos. No había rastro del hombre moribundo que lloraba en mis brazos anoche por el dolor de huesos fantasma. Había un hombre vigoroso disfrutando del dinero de su esposa con su amante. Saqué mi teléfono del bolsillo, activé la cámara de video y comprobé que estaba grabando. Sentí una extraña calma descender sobre mí, la calma fría del ojo del huracán. Mis manos dejaron de temblar. No había vuelta atrás. Subí los escalones de madera hacia la zona VIP. El guardia de seguridad intentó detenerme. «Señorita, esa es un área reservada para huéspedes». Pero lo ignoré y seguí caminando con tal determinación que el hombre dudó un segundo, tiempo suficiente para que yo llegara hasta ellos. Estaba a 5 metros, 4, 3. Podía escuchar su conversación. «Deberíamos pedir otra ronda de mojitos antes de que tenga que volver a casa y poner mi cara de enfermo», dijo Javier, riendo. Carla soltó una carcajada cristalina. «Ay, amor, eres un actorazo. Deberías darle unas clases de drama a mi hermana. Ella se cree todo». Esa fue la señal. «¡Sorpresa!», grité, enfocando la cámara directamente en sus rostros horrorizados. La reacción de ambos fue digna de una comedia barata, si no fuera porque era la tragedia de mi vida.
Javier saltó de la tumbona como si le hubieran aplicado una descarga eléctrica de alto voltaje, derramando su mojito sobre las toallas blancas inmaculadas. Su rostro pasó de la risa relajada al terror absoluto en una fracción de segundo. Sus ojos se desorbitaron y su boca se abrió y cerró sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. Carla, por su parte, soltó un grito agudo y se cubrió el pecho con las manos, intentando esconderse detrás de sus gafas de sol gigantes, como si eso pudiera hacerla invisible ante la cámara de mi teléfono que capturaba cada microsegundo de su vergüenza. El silencio que se produjo en la cabaña VIP fue sepulcral, rompiendo la burbuja de su fantasía adúltera. Yo no bajé el teléfono. Mantuve el encuadre fijo, asegurándome de que la luz del sol iluminara perfectamente la ausencia de enfermedad en él y la abundancia de traición en ella. Mi amor, no es lo que parece. Por favor, baja el teléfono. Estás haciendo un escándalo, balbuceó Javier, levantando las manos en un gesto de pacificación patético. Su voz temblaba. No por la debilidad del cáncer, sino por el pánico de ser descubierto. No es lo que parece, repetí, con una voz que salió de mi garganta cargada de veneno y acero. ¿No? Porque lo que parece es que mi esposo, que debería estar conectado a una vía intravenosa recibiendo quimioterapia para un tumor cerebral terminal, está bebiendo ron bajo el sol. Y lo que parece es que mi hermana, que debería estar en una entrevista de trabajo, le está poniendo aceite al hombre por el que vendí mi auto ayer. Explícame, Javier, ¿es esta una terapia nueva? ¿El aceite de coco cura el glioblastoma? ¿O es que el tumor te afectó la parte del cerebro que controla la decencia? Mi sarcasmo era un escudo para no derrumbarme allí mismo. La gente de las tumbonas cercanas comenzó a girarse. Al principio eran miradas de molestia por el ruido, pero en cuanto escucharon las palabras cáncer, la quimioterapia, y vendí mi auto, la atmósfera cambió drásticamente. ¡Sí, miren todos!, grité, girándome hacia la audiencia improvisada de turistas curiosos, amplificando mi voz para que llegara hasta la piscina. Este hombre se rapó la cabeza y le dijo a su esposa que se moría de cáncer. Me hizo vender mis joyas, mis ahorros y mi camioneta para pagar su tratamiento. ¿Y saben dónde está el dinero? En esos cócteles, en esta suite. Se lo está gastando con mi propia hermana. Los murmullos de indignación comenzaron a elevarse como una ola. Los rostros de los extraños se transformaron en máscaras de asco dirigidas hacia la pareja en la cabaña. Javier se puso rojo de ira y vergüenza, dándose cuenta de que ya no controlaba la narrativa. Carla, recuperando su habitual arrogancia defensiva al verse acorralada, decidió atacar. Se puso de pie, envolviéndose torpemente en una toalla, y me lanzó una mirada de odio puro. «¡Basta ya, estúpida! ¡Deja de gritar! ¡Por eso él me buscó a mí!», chilló, perdiendo toda compostura. «Eres una aburrida, una amargada, siempre llorando, siempre preocupada por el dinero. Javier necesitaba vida, necesitaba alegría, no una enfermera triste. Él nunca tuvo cáncer, solo quería escapar de ti y no sabía cómo decírtelo sin que le quitaras la casa». Sus palabras fueron puñales, pero extrañamente ya no me hirieron. Al confesar que nunca tuvo cáncer frente a la cámara, Carla acababa de regalarme la prueba legal definitiva para el fraude. Sonreí, una sonrisa fría y terrorífica. «Gracias, hermanita. Acabas de confesar el delito en video. Mi abogado te va a amar». ¡Boom! Ahí está, la confesión grabada. Amigos, en este momento la adrenalina está al máximo. Carla intentó herir a su hermana con insultos, pero su propia boca la condenó. ¿Se dan cuenta de lo importante que es mantener la cabeza fría en momentos de crisis? Si nuestra protagonista hubiera soltado el teléfono para golpearla, habría perdido la evidencia. Ahora tiene el poder. Quiero preguntarles algo muy serio. ¿Creen que la gente que finge enfermedades graves para obtener dinero o simpatía merece cárcel?
o solo el desprecio social? Yo opino que deben pagar cada centavo tras las rejas. Si están del lado de la esposa y quieren ver a este par de estafadores esposados, revienten el botón de like. Y si son nuevos, suscríbanse a Relatos de Don Sebastián, porque la justicia apenas comienza. Javier, al escuchar la palabra abogado y darse cuenta de la estupidez que acababa de cometer Carla, intentó cambiar de táctica. Su rostro se endureció y avanzó hacia mí con una agresividad que nunca había mostrado durante su supuesta enfermedad. «Dame ese teléfono». «Ahora mismo», gruñó intentando arrebatarme el móvil. Yo retrocedí un paso, manteniendo la grabación. «¡No me toques!», grité. «¿O qué vas a hacer, Javier? ¿Me vas a pegar frente a 50 testigos? Vamos, hazlo». Añade agresión a tu lista de cargos junto con fraude, estafa y adulterio. Él se detuvo, midiendo las consecuencias. Varios hombres que estaban en la piscina se pusieron de pie, cruzándose de brazos, listos para intervenir si él me ponía una mano encima. La presión social era mi guardaespaldas. Javier miró a su alrededor y vio que estaba rodeado de enemigos. Se pasó la mano por su cabeza calva, sudando frío. En ese momento llegaron 2 guardias de seguridad del hotel, alertados por el escándalo. «¿Qué está pasando aquí? Señora, no puede estar gritando y molestando a los huéspedes», dijo uno de ellos, intentando tomarme del brazo. Me solté con brusquedad. «No estoy molestando a los huéspedes. Estoy denunciando un crimen», dije con voz firme, señalando a Javier. «Este hombre está pagando esta estadía con una tarjeta de crédito que está a mi nombre, obtenida bajo falsos pretextos de una emergencia médica. Les sugiero que verifiquen si la tarjeta sigue activa, porque la acabo de cancelar hace 5 minutos desde mi aplicación». Era una mentira a medias. Aún no la había cancelado, pero lo haría en cuanto saliera de allí. Pero funcionó para sembrar la duda en el personal del hotel. El guardia miró a Javier con sospecha. «Señor, ¿es eso cierto? Necesito ver su identificación y la tarjeta con la que hizo el registro». Javier palideció. Sabía que la tarjeta estaba a mi nombre, ya que la suya estaba al límite por los supuestos gastos médicos. «Es mi esposa, está histérica, tenemos problemas maritales». Intentó excusarse, pero su voz carecía de autoridad. «Verifique la tarjeta». «Oficial», insistí. «Y mientras lo hace, dígales que recojan sus cosas. Me llevo el auto. El sedán está a mi nombre también». Javier me miró con incredulidad. «¿Me vas a dejar aquí tirado? Estamos a 2 horas de casa», exclamó, olvidando por un segundo su papel de víctima. «Puedes pedir un Uber, mi amor, o mejor aún, usa el dinero que te sobró de mi camioneta. Ah, espera, te lo acabas de beber en ron». Me giré hacia Carla, que estaba sentada en la tumbona, llorando lágrimas de cocodrilo. «¿Y tú? No te molestes en llamar a mamá y papá. Yo les voy a mostrar este video personalmente esta noche. Disfruten su escapada». Di media vuelta y comencé a caminar hacia la salida, sintiendo las miradas de todos en mi espalda. Mi corazón latía desbocado, una mezcla de triunfo y dolor desgarrador. Había ganado la batalla pública, pero la guerra interna apenas comenzaba. Escuché a Javier gritar mi nombre a lo lejos, seguido de voces de seguridad pidiéndole que se calmara. No me detuve. Caminé a través del lobby dorado con la cabeza alta, aunque por dentro me estaba desmoronando. Al salir al estacionamiento, busqué nuestro sedán viejo. Tenía la llave de repuesto en mi bolso, una costumbre de previsión que Javier nunca pudo quitarme. Me subí al auto, cerré los seguros y, por primera vez en 2 horas, solté el aire que había estado conteniendo. Mis manos temblaban tanto que me costó meter la llave en el contacto. Arranqué el motor y salí del hotel, dejando atrás al hombre que amé y a la hermana que adoré. Mientras conducía por la autopista de regreso, la realidad de mi situación financiera me golpeó. No tenía ahorros,
No tenía mi camioneta. Tenía deudas enormes por un tratamiento fantasma, pero tenía algo más valioso, la verdad, y tenía el video. En el asiento del copiloto, mi teléfono vibraba con llamadas entrantes de Javier y Carla, una tras otra. No contesté. Dejé que sonara como la banda sonora de mi liberación. Iba directo a casa de mis padres. Iba a detonar la bomba nuclear en el seno familiar. Y mañana iría a la comisaría. Javier quería jugar a las enfermedades. Ahora iba a conocer la enfermedad real del sistema judicial. El trayecto hacia la casa de mis padres fue un borrón de luces de autopista y lágrimas silenciosas que se secaban antes de tocar mis labios. Mi teléfono no dejaba de vibrar en el asiento del copiloto, moviéndose como un insecto moribundo con cada llamada entrante de Javier y Carla. Bloqueé sus números. No quería escuchar sus excusas, ni sus súplicas, ni sus intentos de manipular la realidad. Ya había escuchado suficiente en esa piscina. Mientras conducía, sentí cómo la tristeza inicial se solidificaba en algo mucho más frío y útil. Determinación. Ya no era la esposa abnegada que vendía sus posesiones por amor. Ahora era una mujer estafada que buscaba justicia. Repasé mentalmente lo que diría. No había forma suave de soltar esta bomba. Iba a destruir la paz de mis padres. Iba a romper el corazón de mi madre, que adoraba a Javier como a un hijo, y a decepcionar a mi padre, que creía que Carla solo era inmadura. Pero la verdad, por dolorosa que fuera, era necesaria. Al estacionar el auto frente a la casa de mi infancia, sentí una punzada de nostalgia dolorosa. La casa se veía tan tranquila, con las luces cálidas encendidas y el jardín cuidado, ajena al cataclismo que yo traía en mi bolsillo. Mis padres pensaban que hoy era un día normal. Su yerno luchaba por su vida en una clínica y su hija menor buscaba trabajo. La inocencia de su ignorancia me hizo dudar por un segundo en la puerta. Tenía derecho a causarles tanto dolor. Pero entonces recordé la risa de Carla, el estúpida que me lanzó, y el brindis con mi dinero. Toqué el timbre con fuerza. Mi madre abrió la puerta secándose las manos en un delantal, con una sonrisa que se desvaneció instantáneamente al ver mi rostro devastado. «Hija, ¿qué pasó? ¿Es Javier? ¿Se nos fue?», preguntó con voz temblorosa, asumiendo lo peor sobre el cáncer. «No, mamá», respondí entrando sin pedir permiso. «Javier está muy vivo, demasiado vivo. Siéntense los dos. Ahora». Mi padre salió del estudio al escuchar el alboroto, con sus gafas de lectura en la punta de la nariz. Al verme temblando y con los ojos inyectados en sangre, se acercó rápidamente. «¿Qué ocurre? ¿Por qué tienes el auto viejo? ¿Dónde está tu hermana?» Dijo que vendría a cenar. La mención de Carla fue como echar sal en una herida abierta. Los guié hasta el sofá de la sala, el mismo sofá donde celebrábamos Navidades y cumpleaños. «No esperen a Carla para cenar, y no esperen volver a ver a Javier en esta casa», dije mientras sacaba mi teléfono y buscaba el cable para conectarlo al televisor inteligente de la sala. Mis padres se miraron con confusión y miedo. «Hija, nos estás asustando. ¿Javier tuvo una crisis? ¿Está en el hospital?», insistió mi madre. «Ojalá estuviera en un hospital, mamá. Ojalá fuera verdad todo lo que lloramos por él. Pero van a ver algo que les va a doler más que la muerte». Conecté el teléfono y la pantalla del televisor se iluminó con mi galería de imágenes. Mis manos sudaban frío. Sabía que una vez que le diera play a ese video, nuestra familia nunca volvería a ser la misma. La confianza se rompería, los lazos de sangre se tensarían hasta el límite, pero no podía protegerlos de la realidad que sus propios hija y yerno habían creado. Lo que van a ver ocurrió hace 2 horas en el Hotel Paraíso Azul, a 200 kilómetros de la clínica donde Javier supuestamente recibe quimioterapia. Anuncié con voz solemne.
Mi padre frunció el ceño. «Hotel. ¿Qué hacía allí?» No respondí. Presioné el botón de reproducción. El video comenzó con el sonido del viento y las risas de fondo, enfocando primero el cielo azul y luego bajando hacia la cabaña VIP, donde dos figuras conocidas disfrutaban del sol y el alcohol. Amigos, este es el momento de la verdad absoluta. Imaginen ser esos padres, viendo en la pantalla gigante de su sala cómo su yerno, moribundo, y su hija, inocente, se burlan de todo lo sagrado. Es una doble traición que rompe el alma. La reacción que están a punto de tener es desgarradora, porque no solo pierden la fe en Javier, sino que pierden la imagen que tenían de su propia hija Carla. Si están sintiendo la tensión en esa sala de estar tanto como yo, y apoyan a nuestra protagonista por tener la valentía de exponer la verdad sin filtros, denle like a este video ahora mismo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a Relatos de Don Sebastián para ver cómo esta familia lidia con la bomba atómica que acaba de caer en su hogar. En la pantalla, la voz de Carla resonó clara y cruel. «Eres un actorazo, ella se cree todo». Y luego, mi propia voz gritando, y la confesión final de Carla. «Él nunca tuvo cáncer, solo quería escapar de ti». Cuando el video terminó, el silencio en la sala fue tan denso que casi se podía tocar. Mi madre se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo que sonaba más a un animal herido que a un llanto humano. Su rostro estaba pálido como el papel. Mi padre, un hombre que siempre se preció de su compostura, estaba rojo de ira. Se levantó lentamente, con los puños apretados a los costados, mirando la pantalla congelada en la imagen de Javier asustado. ¿Eso es verdad?», preguntó mi padre con voz ronca. «¿Tu hermana, con tu marido, y lo del cáncer?» Asentí lentamente. «Todo es mentira, papá. El tumor, la quimio, los mareos, todo fue un montaje para sacarme dinero. Vendí mi camioneta ayer para pagar ese hotel. Y Carla ha estado con él todo este tiempo». Mi madre comenzó a llorar abiertamente, balanceándose hacia adelante y hacia atrás. «No puede ser. Mi Carla no. Ella me dijo que iba a una entrevista. Javier me miró a los ojos y lloró diciendo que no quería morir. Le recé a la Virgen por él todos los días», gritaba ella, incapaz de procesar la maldad. Me senté a su lado y le tomé las manos. «Mamá, me robaron. Me dejaron sin nada. Tengo deudas por miles de dólares en tarjetas de crédito. Se burlaron de nosotros. Carla se burló de ti también». La mención del dinero pareció despertar a mi padre de su shock. Él, que me había enseñado el valor del trabajo duro, entendió inmediatamente la magnitud legal del asunto. «Esto no es solo una infidelidad, Elena. Esto es fraude, es un crimen. Nos estafaron a todos». Su mirada cambió de dolor a una resolución fría. «Dame el teléfono. Si Carla llama, yo contestaré». Como si hubiera sido invocado, el teléfono fijo de la casa comenzó a sonar. Era el número de Carla. Probablemente Javier le dijo que yo venía para acá y estaban tratando de adelantarse a mi narrativa. Mi padre caminó hacia el teléfono, respiró hondo y contestó, poniendo el altavoz. «Mamá, tienes que escucharme». La voz de Carla sonaba histérica y aguda. «Elena está loca, tuvo un ataque de celos, malinterpretó todo. Javier solo estaba descansando. Yo fui a llevarle unos papeles y ella armó un escándalo. La mentira era tan burda, tan patética después de lo que acabábamos de ver, que resultaba insultante». Mi padre no la dejó continuar. «Cállate», dijo con una voz tan baja y peligrosa que Carla enmudeció al otro lado de la línea. «No te atrevas a llamar a tu madre mamá en este momento. Acabamos de ver el video, Carla. Vimos cómo te reías, vimos cómo le ponías aceite a tu cuñado moribundo». Hubo un silencio aterrador al otro lado de la línea, seguido de un tartamudeo nervioso. «Papá, yo
Te lo puedo explicar. Es que ustedes no entienden. Javier estaba muy presionado. Mi padre golpeó la mesa con el puño. No hay nada que explicar. Eres cómplice de un robo a tu propia hermana. Te has acostado con su marido mientras ella vendía su vida para salvarlo. No vuelvas a esta casa, Carla. No quiero verte. No hasta que devuelvas cada centavo que ayudaste a robar. Y dile a ese miserable que si se acerca a mi propiedad, no llamaré a la policía. Sacaré mi escopeta. Colgó el teléfono con fuerza, cortando cualquier réplica. Mi madre seguía llorando, pero ahora había una nueva emoción en sus ojos. Vergüenza. Vergüenza de haber criado a una hija capaz de tal atrocidad. Perdóname, hija, me susurró. Perdóname por no ver la víbora que tenías al lado. Esa noche me quedé en mi antigua habitación, rodeada de pósters de mi adolescencia y recuerdos de una vida más simple. No pude dormir. Mi mente era un torbellino de cálculos financieros y estrategias legales. Mi padre ya había contactado a un amigo abogado penalista que nos recibiría a primera hora de la mañana. Esto ya no era un divorcio, era una guerra. Javier y Carla estaban allá afuera, probablemente regresando a la ciudad, asustados y desesperados. Sabía que intentarían algo. Un hombre capaz de fingir cáncer no se rinde fácilmente cuando lo descubren. Se vuelve más peligroso. Me levanté y revisé que todas las puertas estuvieran cerradas con llave. Mañana empezaría el proceso para meterlos en la cárcel, pero esta noche solo tenía que sobrevivir al dolor de saber que mi familia se había roto para siempre. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo, pero no me permití el lujo de quedarme en la cama lamentando mi suerte. A las 8 en punto, mi padre y yo ya estábamos sentados en la oficina de cuero y madera del licenciado Martínez, un viejo amigo de la familia y un tiburón en los tribunales penales. Le contamos la historia completa, mostrándole el video de la piscina y los estados de cuenta bancarios que había logrado imprimir la noche anterior. La reacción del abogado fue de incredulidad absoluta. Incluso él, que había visto lo peor de la naturaleza humana en su carrera, estaba visiblemente asqueado. «Esto no es un simple divorcio contencioso, Elena», nos dijo mientras revisaba los papeles con el ceño fruncido. «Fingir una enfermedad terminal para obtener lucro económico de un cónyuge configura un delito grave de fraude y estafa, agravado por el abuso de confianza, y si tu hermana participó activamente y se benefició del dinero, ella es coautora o cómplice necesaria. Podemos ir por la vía penal contra ambos. Sin embargo, la verdadera magnitud del desastre se reveló cuando el abogado solicitó un rastreo rápido de mi historial crediticio y de las cuentas conjuntas. Lo que descubrimos me dejó sin aliento. El dinero de la venta de la camioneta y la hipoteca no era lo único que faltaba. Javier había estado drenando nuestras finanzas mucho antes del diagnóstico. Había préstamos personales a mi nombre que yo nunca firmé, tarjetas de crédito al límite y retiros de efectivo inexplicables que databan de hace un año. El cáncer no fue solo una excusa para una aventura, fue una cortina de humo desesperada, un Ave María, para tapar un agujero financiero que él mismo había cavado con apuestas deportivas online y un estilo de vida secreto que yo desconocía. Javier no solo era un adúltero, era un ludópata que usó la mentira de su muerte inminente para justificar la desaparición repentina de nuestro patrimonio. Me había arruinado sistemáticamente mientras yo le preparaba sopas y le besaba la calva. Con la evidencia financiera en mano y el corazón blindado, nos dirigimos a la comisaría central para interponer la denuncia formal. Entrar en ese edificio frío, lleno de policías y personas en desgracia, fue intimidante, pero la rabia era mi combustible. Nos atendió un detective de fraudes que, al principio, parecía escéptico y aburrido, probablemente pensando que era otro drama doméstico exagerado.
Pero su actitud cambió radicalmente cuando le mostré el video de la confesión de Carla. Él nunca tuvo cáncer, solo quería escapar de ti. Esa frase, grabada en alta definición, era la pistola humeante. El detective se enderezó en su silla, tomó notas furiosamente y nos aseguró que este tipo de estafas, conocidas como fraude por compasión, son perseguidas con severidad porque depredan la buena fe de las personas. Vamos a emitir una orden de citación inmediata para el señor Javier y la señorita Carla, prometió el oficial, y dada la cantidad de dinero involucrada, es muy probable que el fiscal solicite prisión preventiva por riesgo de fuga. Mientras salíamos de la comisaría, mi teléfono, que había vuelto a encender, comenzó a vibrar con una llamada de Javier. Esta vez decidí contestar, pero no para hablar, sino para escuchar y grabar. Necesitaba saber cuál era su siguiente movimiento. Al descolgar, escuché su voz, pero ya no era el tono arrogante de la piscina ni el tono débil del enfermo. Era el tono de una rata acorralada. Elena, por favor, no cuelgues. Las tarjetas no pasan. Estamos en una gasolinera y no tenemos cómo pagar. Bloqueaste todo. Tienes que desbloquearlas. Necesito volver para explicarte. Soy tu esposo, gritaba, mezclando órdenes con súplicas patéticas. La audacia de este hombre no tenía límites. Acababa de ser descubierto fingiendo cáncer y acostándose con mi hermana, y su preocupación principal era que no podía poner gasolina al auto que también me había robado. El auto es mío, Javier. Déjalo ahí y camina. Y no te preocupes por explicarme nada. Guárdate el discurso para el juez. Le respondí con una frialdad que me sorprendió y colgué antes de que pudiera replicar. Amigos, analicemos la psicología de Javier por un segundo. Incluso atrapado, sin dinero y descubierto, su primer instinto es exigir y manipular a su víctima para que le resuelva el problema. Esto es un rasgo clásico de los narcisistas. Creen que el mundo les debe algo, sin importar el daño que causen. Javier realmente piensa que puede convencer a Elena de que lo ayude una vez más. ¿Conocen a alguien así que nunca asume la culpa y siempre se hace la víctima cuando lo atrapan? Es exasperante, pero verlos caer es sumamente satisfactorio. Si están disfrutando de ver cómo se le cierran las puertas a este estafador, denle like al video ahora mismo y comenten abajo. ¿Creen que Carla merece el mismo castigo que Javier o fue manipulada por él? Los leo. Al llegar de nuevo a casa de mis padres, nos encontramos con una escena lamentable. Carla estaba sentada en el bordillo de la acera, con su maleta de fin de semana a un lado, llorando. Había intentado entrar, pero mi padre había cambiado la combinación de la cerradura electrónica esa misma mañana y no le habíamos dado el código nuevo. Al vernos llegar, corrió hacia el auto de mi padre, golpeando la ventanilla. «Papá, mamá, ábranme. Javier me dejó tirada en la carretera cuando vio que no tenía dinero. Tuve que pedir un aventón. Tengo miedo. Déjenme entrar», suplicaba entre mocos y lágrimas. Mi madre, desde el asiento del copiloto, se cubrió la cara con las manos, sollozando silenciosamente. Ver a su hija menor así le partía el alma. Pero sabía que abrir esa puerta era validar la traición. Mi padre bajó la ventanilla solo unos centímetros. «Te advertí que no volvieras, Carla. Elegiste tu bando. Ve a un hotel, ve con una amiga, pero aquí ya no vives. Has perdido ese privilegio. Dejar a mi hermana en la calle fue una de las cosas más duras que hemos hecho como familia, pero era necesario. Ella no era una niña. Era una mujer adulta que había conspirado activamente para destruirme. Mientras entrábamos a la casa, ignorando sus gritos, mi abogado llamó con una nueva actualización que oscureció aún más el panorama. Había contactado a la supuesta clínica donde Javier recibía tratamiento para verificar los documentos médicos que él me había mostrado al principio. Elena.
Es peor de lo que pensábamos. Los documentos son falsificaciones burdas hechas con Photoshop sobre plantillas descargadas de Internet. La clínica confirma que Javier nunca fue paciente allí. Pero lo grave es que usó el nombre y la firma de un oncólogo real sin su consentimiento. El médico va a presentar cargos por falsificación de documentos y usurpación de identidad profesional. Javier está acumulando delitos como si fueran trofeos. Esa noche, la tensión en la casa era insoportable. Nadie tenía hambre, nadie hablaba. Solo esperábamos que la policía hiciera su trabajo. Pero Javier, en su desesperación y estupidez, decidió hacer una última jugada. Cerca de las 11 de la noche, escuchamos un motor rugir frente a la casa y luego un golpe seco contra el buzón de correo. Miramos por la ventana y vimos nuestro sedán viejo, con el parachoques abollado, estacionado en el césped. Javier salió del auto, tambaleándose, con una botella de licor barato en la mano. Estaba borracho, furioso y gritando mi nombre. «Elena, sal aquí, no puedes hacerme esto, yo te amaba, todo fue un error, tengo un problema, estoy enfermo de la cabeza, no del cuerpo». Vociferaba, golpeando el capó del auto. Estaba intentando jugar la carta de la locura, esperando que mi compasión habitual lo salvara una vez más. Mi padre no esperó a que llamáramos al 911. Se dirigió al armario del pasillo, sacó su viejo bate de béisbol de aluminio y abrió la puerta principal con una determinación que daba miedo. «¡Lárgate de mi propiedad, infeliz!», gritó mi padre desde el porche, apuntándole con el bate. «¡Ya llamamos a la policía!». «Tienes 2 minutos antes de que lleguen las patrullas». Javier, al ver a mi padre armado y escuchar las sirenas que ya comenzaban a aullar a lo lejos en el vecindario silencioso, tuvo un momento de claridad dentro de su borrachera. Su valentía se evaporó. Me miró una última vez a través de la ventana de la sala con una mirada de odio puro, como si yo fuera la villana de su historia por no dejarme estafar en paz. «Te vas a arrepentir, Elena. Sin mí no eres nada», escupió, antes de subirse torpemente al auto y arrancar, dejando marcas de neumáticos en el jardín impecable de mi madre. Las patrullas llegaron minutos después, pero Javier ya se había ido, perdiéndose en la oscuridad de las calles suburbanas. Los oficiales tomaron nota del incidente, de la violación de propiedad y de la conducción en estado de ebriedad, añadiendo más leña al fuego legal que ya ardía contra él. Esa noche dormí con miedo, sobresaltándome con cada ruido, temiendo que regresara para cumplir sus amenazas, pero al mismo tiempo sentí una extraña paz. La máscara había caído por completo. Ya no había dudas, ya no había amor ciego. Solo quedaba la fría realidad de enfrentar a un criminal. Lo que no sabía era que la huida de Javier no duraría mucho. Su arrogancia lo llevaría a cometer un error final esa misma noche. Un error que pondría fin a la persecución de la manera más dramática posible. La huida de Javier fue tan caótica y autodestructiva como sus mentiras. Cegado por el alcohol, la furia y el pánico de saberse perseguido, condujo nuestro viejo sedán a velocidades suicidas por las calles mojadas de la ciudad. Según el reporte policial que me entregaron más tarde, intentó tomar una curva cerrada en la avenida principal para acceder a la autopista interestatal, probablemente con la intención de cruzar la frontera estatal y desaparecer. Pero la física no perdona. Y mucho menos a un conductor ebrio. Perdió el control del vehículo, derrapó violentamente sobre el asfalto resbaladizo y terminó estrellándose contra un poste de luz de concreto, volcando el auto 2 veces antes de detenerse boca abajo en la cuneta. El estruendo del metal retorciéndose fue el acorde final de su sinfonía de destrucción. Irónicamente, el auto que él despreciaba y que yo conservaba como mi último medio de transporte, se convirtió en la jaula de hierro que impidió su escape, atrapándolo entre el volante y el airbag desplegado hasta que llegaron las sirenas.
Cuando los bomberos y paramédicos llegaron a la escena para sacarlo de entre los fierros retorcidos, Javier, en un acto de manipulación instintiva que roza lo patológico, intentó jugar su carta maestra una vez más. A pesar de tener la cara ensangrentada y el olor a licor emanando de sus poros, comenzó a gritarle a los rescatistas: «¡Tengan cuidado! Tengo cáncer terminal, tengo huesos de cristal, no me lastimen». Su cabeza rapada le daba cierta credibilidad visual momentánea, y por un segundo los paramédicos dudaron, tratándolo con una delicadeza extrema. Sin embargo, la policía ya había corrido sus datos en el sistema. El oficial a cargo se acercó a la camilla mientras lo subían a la ambulancia y le dijo con frialdad: «Sabemos quién es usted, señor Javier, y sabemos que su única enfermedad es ser un estafador. Queda detenido por conducción temeraria, daños a la propiedad pública y fraude». Le esposaron una mano a la barandilla de la camilla, terminando con su farsa en plena vía pública. Recibí la llamada a las 3 de la madrugada. El detective me informó que Javier estaba vivo, con una pierna rota y varias contusiones, pero fuera de peligro vital, custodiado en el hospital penitenciario. Me informó también que mi auto era pérdida total. Al colgar el teléfono, sentí una mezcla extraña de alivio y furia. Alivio porque ya no estaba suelto, ya no era una amenaza física acechando en la oscuridad, pero furia porque, incluso en su caída, se había asegurado de destruirme un poco más. Ese auto era mi única forma de ir a trabajar, mi única posesión restante. Ahora no tenía nada, ni camioneta, ni auto, ni ahorros. Me había dejado literalmente a pie. Me senté en el borde de la cama, en la oscuridad, y lloré, no por él, sino por la injusticia de tener que reconstruir mi vida desde cero, desde las cenizas, mientras él recibiría atención médica gratuita en la cárcel pagada por mis impuestos. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites legales. El fiscal del distrito, al ver la magnitud del engaño y la crueldad del caso, decidió ir con todo. Acusaron a Javier de múltiples cargos graves: fraude electrónico, por usar Internet para mover el dinero, falsificación de documentos médicos, robo de identidad agravado, por usar el nombre del doctor, y violencia doméstica psicológica. Mi abogado me explicó que, debido al riesgo de fuga demostrado por su intento de huida y la persecución, el juez le negó la libertad bajo fianza. Javier esperaría su juicio tras las rejas. Fue la primera buena noticia en meses. Saber que estaba encerrado, sin acceso a teléfonos, sin poder manipular a nadie, me dio el espacio mental que necesitaba para respirar. Pero aún faltaba una pieza en este rompecabezas de dolor: Carla. Mi hermana había desaparecido del radar después de que mis padres la echaran, pero la justicia también tenía una cita pendiente con ella. Amigos, la ironía de la vida es brutal. Javier fingió estar enfermo para vivir como rey, y terminó realmente en un hospital, pero como prisionero y con una pierna rota real. Es como si el universo le hubiera dicho: ¿querías atención médica? Aquí la tienes. Pero no olvidemos el daño colateral. Elena se quedó sin transporte y con deudas. ¿Creen que el sistema judicial debería obligar a Javier a trabajar en prisión para pagarle cada centavo a Elena? ¿O eso es imposible? Déjenme su opinión sobre cómo debería ser la restitución económica en estos casos. Y prepárense, porque ahora viene el turno de Carla. ¿Creen que ella se salvará por ser cómplice o caerá igual de duro? Denle like si quieren ver justicia para Elena. Carla fue localizada 2 días después. No estaba en un hotel de lujo, ni con amigos. Estaba durmiendo en el sofá de un exnovio que, al enterarse por las redes sociales del escándalo, porque el video de la piscina se había filtrado y vuelto viral en grupos locales, la echó a la calle. La policía la detuvo cuando intentaba empeñar un reloj que Javier le había regalado con mi dinero. Fue acusada formalmente de complicidad en fraude y receptación de bienes robados.
Mis padres, con el corazón roto pero firmes en sus principios, se negaron a pagar su fianza. «Tiene que aprender, Elena», me dijo mi padre con lágrimas en los ojos. «Si la salvamos ahora, nunca entenderá la gravedad de lo que hizo contra su propia sangre». Ver la ficha policial de mi hermana pequeña, con su rímel corrido y cara de susto, fue devastador. Pero recordé su risa en la piscina y mi corazón se endureció. Ella eligió el dinero fácil y la traición. Ahora pagaba el precio. Durante la investigación previa al juicio, los auditores forenses descubrieron finalmente el porqué de todo este teatro macabro. ¿Por qué fingir cáncer? ¿Por qué la urgencia de efectivo líquido? La respuesta era tan banal como sórdida: deudas de juego con prestamistas ilegales. Javier debía más de $50,000 a un grupo de usureros que habían amenazado con romperle las piernas, o algo peor, si no pagaba en un plazo de 3 meses. El cáncer fue su plan maestro para liquidar todos nuestros activos rápidamente, sin que yo hiciera preguntas ni opusiera resistencia. Usó mi amor y mi miedo a perderlo para salvar su propio pellejo de los criminales. Y lo más repugnante es que Carla lo sabía. En los mensajes de texto recuperados del celular de Javier, ella le escribía: «Tranquilo, amor, cuando vendan la camioneta les pagamos a esos tipos y nos sobra para el viaje a Cancún». Ella sabía que yo estaba vendiendo mi vida para salvarlo de unos matones, y aún así se fue de vacaciones con él. Prepararme para testificar en el juicio fue una de las pruebas más duras de mi vida. Tuve que revisar carpeta tras carpeta de evidencias, las fotos de ellos en el hotel, los estados de cuenta vacíos, los mensajes de texto burlones. Cada documento era una puñalada. Tuve que revivir el momento en que le rapé la cabeza, recordando cómo lloré mientras él actuaba. Me sentía estúpida, ingenua, usada. ¿Cómo no me di cuenta antes? Me preguntaba 1000 veces frente al espejo. Mi terapeuta me dijo que dejara de culparme. Los psicópatas son expertos en mimetizarse, Elena. No fuiste tonta, fuiste una persona decente que confió en su pareja. Eso no es un defecto. Es una virtud que él explotó. Repetí esas palabras como un mantra para poder tener la fuerza de pararme frente a él en la corte sin derrumbarme. El día del juicio llegó 3 meses después. La sala estaba llena. El caso había atraído la atención de la prensa local por lo escandaloso de la traición familiar. Cuando entré, escoltada por mis padres y mi abogado, sentí cientos de ojos sobre mí. Pero solo busqué un par de ojos. Javier estaba sentado en el banco de los acusados, vistiendo un traje naranja de presidiario que le quedaba grande. Ya no estaba bronceado ni musculoso. La cárcel y la falta de vida de hotel lo habían consumido. Su cabeza rapada ya mostraba una sombra de cabello creciendo, destruyendo visualmente su mentira de la quimioterapia. Al verme, intentó sostener mi mirada, tal vez buscando intimidarme o implorar piedad con esos ojos de cachorro que también usaba. Pero yo no vi al hombre que amaba. Vi a un extraño, vi a un parásito. El fiscal me llamó al estrado. Caminé con las piernas temblorosas, pero con la cabeza alta. Juré decir la verdad y me senté. La primera pregunta fue simple. «Señora Elena, ¿podría describirle al jurado cómo fue el momento en que su esposo le comunicó su diagnóstico?» Respiré hondo. Miré directamente al jurado y comencé a hablar. Mi voz, al principio débil, fue cobrando fuerza con cada palabra. Les conté sobre el llanto falso en el sofá. Les conté sobre cómo dejé de comer para ahorrar. Les conté sobre el día que le corté el pelo, cómo sus lágrimas cayeron sobre mis manos mientras yo le prometía amor eterno. Y mientras hablaba, vi cómo los miembros del jurado pasaban de la curiosidad a la indignación. Estaba pintando el retrato de un monstruo. Y por primera vez yo tenía el pincel. No estaba allí para llorar, estaba allí para enterrarlo con la verdad.
El juicio avanzó como una aplanadora de verdades. El abogado defensor de Javier intentó, en un acto desesperado y repugnante, pintar una narrativa donde yo era una esposa controladora y Javier un hombre presionado que solo buscaba un escape. Intentaron argumentar que el dinero que le di fue un regalo entre esposos y no una estafa. Pero su estrategia se desmoronó cuando el fiscal proyectó el video de la piscina. Ver la cara del jurado mientras escuchaban a Javier reírse de mí y llamarme la tonta que paga la cuenta fue el momento decisivo. No hubo simpatía, solo un rechazo visceral. Además, el testimonio del oncólogo cuya identidad fue robada fue devastador. El médico explicó con indignación cómo Javier había usado sellos falsos y terminología inventada, insultando a los verdaderos pacientes de cáncer que luchan por su vida. Javier se encogió en su asiento, incapaz de mirar a nadie a los ojos, mientras su castillo de naipes ardía hasta los cimientos frente a una sala llena de gente. Pero el golpe de gracia no vino del fiscal, vino de la traición. Carla, al ver que el barco se hundía y que ella podría terminar en prisión efectiva, decidió salvarse a sí misma. Su abogado llegó a un acuerdo de último minuto con la fiscalía. Reducción de sentencia a cambio de testificar contra Javier. Cuando mi hermana subió al estrado, no me miró, pero tampoco miró a su amante. Con voz fría, desmanteló a Javier. Contó cómo él planeó todo, cómo él falsificó los documentos en su computadora y cómo él la convenció de que yo era rica y que ese dinero no me haría falta. Reveló que Javier tenía planeado huir del país solo, dejándola a ella atrás una vez que se acabara el dinero, algo que descubrió revisando sus correos. Javier, al escuchar esto, perdió el control. Se levantó de golpe, gritando: «¡Mentirosa! Tú gastaste la mitad. Tú querías los viajes tanto como yo». El juez tuvo que ordenar silencio a gritos y amenazó con amordazarlo. Ese estallido de ira fue el clavo final en su ataúd. El jurado no vio a un hombre enfermo ni arrepentido. Vio a un narcisista violento y egoísta que se volvía contra su propia cómplice en cuanto las cosas salían mal. La deliberación del jurado fue una de las más rápidas en la historia del tribunal local. Menos de 2 horas. Cuando regresaron y el presidente del jurado leyó el veredicto, el silencio en la sala era sepulcral. En el cargo de fraude mayor, culpable. En el cargo de robo de identidad, culpable. En el cargo de falsificación de documentos, culpable. Cada culpable resonaba como un martillazo. Javier cerró los ojos y dejó caer la cabeza sobre la mesa. No lloraba por remordimiento. Lloraba porque sabía que su vida de comodidades y engaños había terminado para siempre. Yo apreté la mano de mi madre, sintiendo cómo un peso de toneladas se levantaba de mis hombros. No era alegría, era justicia pura y dura. La sentencia llegó una semana después. El juez, un hombre mayor con fama de ser severo, con los delitos de cuello blanco que explotan la confianza, no tuvo piedad. Antes de dictar la pena, miró a Javier por encima de sus gafas y le dijo: «Señor, usted no solo robó dinero, usted robó la fe, la empatía y la bondad de su esposa. Usar una enfermedad tan terrible como el cáncer como herramienta para el lucro es una de las bajezas morales más grandes que he presenciado en esta corte». Javier fue condenado a 12 años de prisión efectiva, sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir al menos 8, además de una orden de restitución económica completa, lo que significaba que cualquier dinero que ganara en el futuro iría directamente a pagarme, aunque sabía que probablemente nunca vería un centavo. 12 años donde su única suite de lujo sería una celda de concreto compartido. En cuanto a Carla, su acuerdo con la fiscalía la salvó de la cárcel, pero no de las consecuencias.
Fue condenada a 3 años de libertad condicional intensiva, 500 horas de servicio comunitario y quedó con antecedentes penales permanentes por fraude, lo que destruiría cualquier posibilidad de carrera profesional respetable en el futuro. Además, el juez le impuso una orden de alejamiento hacia mí y hacia mis padres, a petición nuestra. Cuando escuchó la sentencia, Carla rompió a llorar y miró hacia nosotros, buscando tal vez una mirada de perdón en los ojos de nuestros padres. Pero mi padre mantenía la mirada al frente, estoico, y mi madre lloraba en silencio con la cabeza baja. Habían perdido a una hija ese día, no por la muerte, sino por la vergüenza. Carla salió de la sala sola, sin nadie que la esperara, enfrentando un futuro gris que ella misma se había buscado. Amigos, 12 años para el falso enfermo y antecedentes penales de por vida para la hermana traidora. La justicia, aunque lenta, llegó con fuerza. Me pregunto qué piensan ustedes. ¿Creen que la sentencia de Carla fue demasiado leve por haber testificado, o piensan que vivir con el rechazo de su familia y un récord criminal es castigo suficiente? A veces, la cárcel social es peor que la cárcel física. Si sienten que se hizo justicia hoy y están orgullosos de Elena por llegar hasta el final, denle un gran like al video. Y si aún no son parte de nuestra familia, suscríbanse a Relatos de Don Sebastián. Ahora, acompáñenme a los últimos párrafos para ver cómo Elena cierra este capítulo y empieza de nuevo. Cuando los alguaciles se llevaban a Javier esposado hacia la puerta lateral que conducía al transporte penitenciario, él se detuvo un momento y se giró para mirarme. Esperaba ver odio en sus ojos o tal vez una última súplica manipuladora, pero lo que vi fue vacío. Era un hombre hueco, sin alma, que se había consumido en su propia mentira. Me miró y por primera vez no tuvo nada que decir. Yo le sostuve la mirada, tranquila, serena. No le di la satisfacción de verme llorar ni de verme enojada. Simplemente lo miré, como quien mira una bolsa de basura que sacan a la calle. En ese intercambio silencioso, recuperé todo el poder que él me había quitado. Él bajó la vista, derrotado, y siguió caminando hacia su destino. El sonido de las puertas pesadas cerrándose detrás de él fue el sonido más dulce que había escuchado en años. Al salir del tribunal, el aire fresco de la tarde me golpeó la cara. El cielo estaba despejado, un azul brillante que contrastaba con los días grises que había vivido. Mis padres me abrazaron en las escalinatas del edificio. «Estamos orgullosos de ti, hija», me dijo mi padre, con la voz quebrada. «Has sido más fuerte de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado». Mi madre me besó la frente, todavía triste por Carla, pero aliviada de que la pesadilla legal hubiera terminado. «Ahora toca sanar, mi amor», susurró, y tenía razón. La batalla legal estaba ganada, pero la batalla financiera y emocional aún estaba allí. No tenía auto, tenía deudas y un corazón lleno de cicatrices. Pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo. Sabía que si había podido sobrevivir a la traición de las 2 personas que más amaba, podía sobrevivir a cualquier cosa. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción. Vendí la casa. Estaba demasiado llena de recuerdos de Javier, de sus mentiras en el sofá, de sus falsos dolores en la cama. Con la venta logré pagar la hipoteca, liquidar las deudas de las tarjetas de crédito y me sobró un pequeño capital. No era mucho, ciertamente no lo suficiente para comprar una casa nueva, pero sí para alquilar un pequeño apartamento en la ciudad y comprar un auto usado modesto. Fue como presionar un botón de reinicio. Me mudé a un lugar donde nadie me conocía como la esposa del hombre con cáncer, sino simplemente como Elena. Empecé a trabajar de nuevo, recuperando mi rutina, mi dinero y mi dignidad. Cada cheque que cobraba era mío, para mis sueños, no para las fantasías de un estafador.
Una tarde, mientras desempacaba las últimas cajas en mi nuevo apartamento, encontré una foto vieja de los tres, Javier, Carla y yo, en una Navidad de hace años. Nos veíamos felices. Por un momento, sentí la tentación de guardarla como recuerdo de lo que fue. Pero luego miré mi apartamento vacío pero tranquilo, mi vida honesta y libre de mentiras. Caminé hacia la cocina, encendí el triturador de papel y metí la foto. Escuché el zumbido de la máquina destruyendo el pasado en tiras irreconocibles. Sonreí. No necesitaba recuerdos falsos. Estaba ocupada construyendo recuerdos verdaderos. La vida me había dado una lección brutal, sí, pero también me había dado una segunda oportunidad, y esta vez no la iba a desperdiciar con nadie que no la mereciera. Ha pasado exactamente un año desde el día en que vi a Javier ser arrastrado fuera de la sala del tribunal, y mi vida ha dado un giro de 180 grados que jamás habría imaginado. Al principio, la soledad en mi pequeño apartamento se sentía abrumadora, como un eco constante de lo que había perdido. Pero poco a poco llené ese espacio con cosas nuevas. Plantas que sí florecían porque las cuidaba, libros que había dejado de leer por falta de tiempo y, lo más importante, paz mental. Encontré un nuevo trabajo como gerente en una empresa de logística, un puesto que me desafía y me paga lo suficiente para vivir con dignidad y empezar a ahorrar nuevamente. Ya no soy la mujer que cuenta centavos para pagar tratamientos falsos. Soy la mujer que planea sus propias vacaciones, reales y merecidas. La cicatriz de la traición sigue ahí, por supuesto, pero ya no sangra. Se ha convertido en una marca de guerra que me recuerda mi propia resiliencia y la fuerza que descubrí tener cuando el mundo se me vino encima. De Javier he sabido poco, y honestamente, prefiero que siga así. Sin embargo, las noticias vuelan en una ciudad pequeña. Me enteré por un conocido mutuo que la vida en prisión no le ha sentado nada bien. Aquel hombre que se creía un Don Juan invencible, que se burlaba de mí en hoteles de lujo, ha perdido toda su arrogancia tras las rejas. Dicen que ha envejecido 10 años en uno solo, que ha perdido peso y que vive con miedo constante dentro del penal. Ya no tiene a quién manipular, no tiene audiencia para sus teatros y, lo más irónico, no tiene a nadie que le lleve dinero o comida. Su familia, avergonzada por el escándalo público, le ha dado la espalda casi por completo. Es un final triste para alguien que tuvo todo el amor y el apoyo del mundo y decidió tirarlo a la basura por codicia y lujuria. La justicia divina, al parecer, no necesita abogados. Actúa sola y es implacable con el tiempo. La situación de Carla es, en cierto modo, aún más patética porque ella está libre físicamente, pero prisionera socialmente. Con antecedentes penales por fraude, le ha sido imposible conseguir un trabajo decente. Trabaja en turnos nocturnos en un almacén de carga, ganando el salario mínimo, lejos del glamour y los lujos que tanto ansiaba robarme. Intentó acercarse a mis padres en Navidad, enviando una carta llena de excusas y victimismo, pero mi padre la devolvió sin abrir. La soledad es su compañera constante. Perdió a su hermana, a sus padres y su reputación, todo por un hombre que la vendió en el primer segundo que tuvo oportunidad en el juicio. A veces me da lástima. Recuerdo a la niña pequeña con la que jugaba, pero luego recuerdo su risa en la piscina mientras yo me arruinaba, y la lástima se disipa. Ella eligió su camino, y ahora debe caminarlo sola. En cuanto a mi vida amorosa, he decidido tomarme un tiempo largo y necesario para mí misma. He tenido un par de citas, hombres amables y honestos, pero mi radar de confianza aún está en reparación. Sin embargo, he aprendido a no proyectar los pecados de Javier en el resto del género masculino. No todos son monstruos disfrazados. He aprendido a disfrutar de mi propia compañía, a ir al cine sola, a cenar con mis amigas sin tener que pedir permiso ni dar explicaciones.
He recuperado amistades que había descuidado por estar cuidando al enfermo. Mi red de apoyo es más fuerte que nunca, y lo más hermoso es que mis padres y yo nos hemos unido más a raíz de la tragedia. Han sido mi roca, recordándome que, aunque una rama del árbol familiar se pudrió y tuvo que ser cortada, las raíces siguen sanas y profundas. A menudo pienso en ese olor a protector solar de coco. Fue un detalle tan pequeño, tan insignificante en apariencia, pero fue la llave que abrió la puerta de la verdad. Si hubiera ignorado mi olfato, si hubiera racionalizado esa señal como tantas otras veces, hoy seguiría arruinada, quizás viviendo en la calle, mientras ellos se reían de mí. Esa experiencia me enseñó que la intuición no es magia. Es nuestro cerebro procesando información a una velocidad que nuestra lógica no alcanza. Nunca, jamás volveré a dudar de mí misma. Si algo huele mal, literal o figuradamente, es porque está podrido. He prometido honrar esa voz interior por el resto de mis días. Es mi brújula, mi guardiana y mi mejor amiga. A todas las mujeres que me escuchan, su instinto es su superpoder. Úsenlo. No dejen que nadie les diga que están locas por sospechar. Esta historia también me ha convertido en una defensora de la educación financiera en la pareja. Antes, yo confiaba ciegamente. Firmaba lo que Javier me ponía enfrente y no revisaba las cuentas porque él sabía de números. Ese fue mi error más grande, mi talón de Aquiles. Ahora, aconsejo a todas mis amigas. El amor es hermoso, pero las finanzas son negocios. Nunca entreguen el control total de su dinero a nadie, por más que lo amen. Mantengan cuentas separadas, revisen su historial crediticio regularmente y no tengan miedo de hacer preguntas incómodas sobre el dinero. La transparencia financiera es parte de la intimidad y el respeto. Si tu pareja se ofende porque quieres ver los números, es una bandera roja gigante. El amor verdadero no teme a la luz. Solo las mentiras necesitan oscuridad para sobrevivir. Y aquí es donde don Sebastián toma la palabra para cerrar este relato con una reflexión final. La historia de Elena es un espejo brutal de una realidad que muchos prefieren ignorar. El enemigo a veces duerme en nuestra cama y comparte nuestra sangre. La traición de Javier y Carla no fue un desliz pasional, fue una conspiración fría y calculada. Pero lo que más rescato de esta historia no es la maldad de ellos, sino la dignidad de Elena. Ella no se quedó tirada en el suelo del baño llorando. Se levantó, investigó, los confrontó y usó la ley como su espada. Nos enseñó que no hay víctima pequeña cuando decide dejar de ser víctima. La justicia no siempre cae del cielo. A veces hay que ir a buscarla al juzgado y arrancarla de las manos de los corruptos. Quiero que se lleven esto hoy. El cáncer fingido de Javier es una metáfora de las relaciones tóxicas. Al principio te hacen creer que necesitan tu ayuda, tu energía, tu dinero, tu vida entera. Te conviertes en su cuidador, en su salvador, vaciándote para llenarlos a ellos. Pero en realidad no están enfermos, son vampiros emocionales, están sanos y fuertes, alimentándose de tu sacrificio. No vendan su auto, no vendan sus sueños, no vendan su paz por nadie que no esté dispuesto a hacer lo mismo por ustedes. Y sobre todo, cuidado con los que se rapan la cabeza emocionalmente para dar lástima. La lástima es una herramienta de manipulación muy poderosa. Observen las acciones, no las palabras. Las acciones nunca mienten, el GPS no miente. Elena hoy camina con la cabeza alta, maneja su propio auto, comprado con su trabajo honesto, y duerme tranquila. Javier duerme en una celda y Carla duerme en la incertidumbre. El equilibrio del universo se ha restaurado. No tengan miedo de empezar de cero. Elena perdió todo materialmente, pero ganó todo espiritualmente.
Perdió un marido lastre y una hermana traidora, pero se ganó a sí misma. Y ese es el mejor negocio que alguien puede hacer en la vida. Si estás pasando por algo similar, si sientes que algo no encaja en tu relación, recuerda el olor a coco, recuerda que mereces la verdad, mereces respeto y mereces ser la protagonista de tu vida, no la actriz secundaria en el drama de un mentiroso. Hemos llegado al final de esta historia de impacto. Si la valentía de Elena al desenmascarar a este par de estafadores te ha inspirado, te pido que le des un like gigante a este video y lo compartas. Podrías estar abriéndole los ojos a alguien que está vendiendo su vida por un amor falso. No olvides suscribirte al canal Relatos de Don Sebastián y activar la campanita, porque el mundo está lleno de secretos oscuros y nosotros estamos aquí para traerlos a la luz. Gracias por acompañarnos en este viaje de dolor y justicia. Recuerden, confíen en su intuición, protejan su corazón y su billetera, y nunca dejen que nadie les apague su luz. Hasta la próxima historia, amigos.